mis amados hermanos? Gracias por estar el día de hoy nuevamente en sintonía de este programa. Vamos a relatar ahora la historia del libro de Mateo, capítulo 2, versículos del 13 en adelante, donde se nos menciona la muerte y la matanza de los niños, que comúnmente en el mundo se le conocen como la muerte de los niños inocentes. Así es de que préstele mucha atención a la palabra. Vamos a pasar a leerla. Capítulo 2 del libro de Mateo, versículos del 13 en adelante. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz oída fue en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fueron a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar el día de hoy nuevamente escuchando tu palabra. Queremos aprender de la misma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos que nos des la iluminación necesaria para entenderla. A los que están enfermos, Señor, restáurales, y también a aquellos que no te conocen, Señor, que vengan al conocimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de los que escuchan este mensaje alrededor del mundo, que podamos compartirlo para que llegue a más personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Bueno, vamos a aprender esto acerca de la matanza de los niños. Dice la Biblia, vamos a ver: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este fue el sueño. Ahora, era muy común en el mundo judío que las personas fueran avisadas por mensajes divinos a través de sueños. Entonces, por lo tanto, se registra comúnmente en el libro de Mateo la historia de la revelación de sueños. En el caso de José, esta es la tercera vez que ya se le va revelando en sueños, y todavía falta la parte en la cual también José le relata que Mateo relata que José fue revelado en sueños también de que volviera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una huida a Egipto. Veámoslo de la manera natural que pasaba. Hoy comúnmente todos los países centroamericanos, cuando tenemos problemas sociales, civiles o de cualquier índole, casi siempre huimos a un país extranjero. Huimos o nos trasladamos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos la historia de José, era muy común partir a Egipto. Era como el Norteamérica de lo que ahora significa para los centroamericanos y mexicanos. Entonces, era muy común que cualquier situación que se dilucidara para poder arreglar en un tiempo cualquier circunstancia que usted estuviera pasando, se huía a Egipto. Egipto era por lo general la ciudad más preponderante, donde estaban los sistemas educativos, había mucho más desarrollo, y también era una ciudad en la cual usted podía fácilmente diluirse entre los millones de personas que vivían ahí. Y quiero decirle algo muy importante: la mayoría de judíos siempre partían de Israel, o la área de Palestina en aquella época, hacia Egipto. Era muy común esa migración. Entonces también era común encontrar comunidades que superaban el 1.000.000 de personas en aquel entonces, según los registros que se tienen históricos de Josefo y de Orígenes,
que había más de 1 millón de judíos en una sola ciudad. Entonces, por lo tanto, era común viajar a Alejandría, viajar a las áreas el norte de Egipto y ahí establecerse. Por lo tanto, José no tuvo problemas con establecerse en Egipto. Ahora bien, aquí viene una situación que dice que esta huida es porque Herodes procura la muerte del niño. Entonces, en esa revelación o en ese sentimiento que se tenía acerca del peligro que estaba corriendo el niño, porque era muy común de que Herodes tenía fobia a cualquier persona que se le asemejase a quitarle el trono, y sabedores de que al niño ya se le estaba nombrando como rey de los judíos, era evidente que también el temor de María y de José estaría implícito para poder tomar decisiones. Y si esto le fue revelado en un sueño, que definitivamente así tuvo que haber sido, entonces no era extraño de que ellos huyesen allá. Pero también dice después, y él despertando tomó de noche al niño. Esto es obediencia. Cuando usted reciba algún mensaje de parte del Señor, sea obediente. Trate la manera de acatarlo lo más pronto posible. Y se fue a Egipto. Y estuvo allá, estoy en el versículo 15, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí hay dos situaciones que tenemos que aprender. Una es de que Herodes, al que se refiere acá, es Herodes el Grande. Herodes, el que estaba gobernando en la época en la cual Jesús nació, aquel que hablamos de que había sido muy constructor, que había sido un buen, a nivel de estructura, un buen rey, pero de los más asesinos que usted se puede imaginar. Habíamos mencionado que había mandado a matar a su mujer, a Mariamné, a la madre de ella, a Alejandra, es decir, mató a su suegra, y también a sus hijos, y también a muchos generales, a muchas personas que estaban a su alrededor, de los cuales él siempre desconfiaba que le estaban tratando la manera de quitar el trono. Por lo tanto, Herodes, en su muerte, también sabedores de que tenía ese tipo de argumentaciones en su contra, sabía de que ya como rey no le iban a permitir a ninguno de sus hijos gobernar de la misma manera que él lo había hecho. El emperador romano de aquella época tampoco le dio ese privilegio. Entonces lo que hizo Herodes fue dividir su testamento en 3 grandes regiones, y es ahí donde él divide todo lo que él gobernaba en Jerusalén, desde Galilea, pasando también por Jordania, hasta llegar a la frontera con Egipto. Lo divide en 3 grandes sectores para darle a cada uno de sus hijos una porción de esta. Una de ellas era Judea, la otra era al otro lado del Jordán. La región que se le dio a Felipe estaba la de Arquelao, y también la que se le dio a Herodes en Judea, y también a Arquelao, que se le dio en el lado de Galilea. Entonces tenemos un reino dividido en 3 partes: la de Galilea para Arquelao, la que tenemos de Herodes en el lado de Judea, y también en el lado de Felipe, lo que ahora conocemos como Jordania. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí hay algo que tenemos que aclarar para que no vayamos a entrar en una posición de contrapunto en algunos que argumentan cosas distintas. Veamos lo siguiente: era muy común que cualquier judío tratara la manera de hacer ver que algo que se había dicho en el pasado acerca de ellos se cumpliese en el tiempo presente. No hay forma de poder establecer que cuando la palabra de Dios menciona esto, que de Egipto llamé a mi hijo, esté relacionado a Jesucristo. Lo que sí hace Mateo es encontrar una razón para poder explicarle al mundo judío que el niño que ha nacido y el relato que él tiene acerca de él estaba profetizado. Hacia nuestra forma de pensar, por lo general, el occidental no hace eso. Entonces no relaciona una cosa con la otra. Es como que nosotros estaríamos relacionando cosas que pasaron hace 200, 400, 500 años y lo trajéramos al presente y dijéramos: esto es por lo que se dijo en el pasado. En el mundo judío es diferente. Allá sí se entiende de que cuando alguien logra establecer una relación y un vínculo con un acontecimiento en el pasado para cumplimiento en el presente, pues sí se puede argumentar que así es. Pero esto no quiere decir de que el relato de Isaías, el relato de Oseas, capítulo
11, versículo 1, esté relacionado a lo que Mateo está estableciendo. Oseas en aquel entonces estaba refiriéndose a el Egipto que fue sacado de la tierra del Egipto que fue enviado después de la muerte de Moisés, aquel Egipto que vino de los lomos de José. Porque dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esa parte es la que toma Mateo y la relaciona con el nacimiento de Jesucristo. Pero ese es un pensamiento judío, el cual no vamos a descartar porque ellos así lo piensan. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Esto del versículo 16 nos relata un poco atrás de lo que habíamos relatado en el versículo número 15, es decir, regresa a la historia, lo que estaba pasando y por qué Dios también protege al niño y le dice a José que se vaya hacia Egipto. Herodes, al verse burlado porque no había encontrado que los sabios habían vuelto, los que le llamaron magos en aquel entonces, la Biblia ahora los que tradujeron la Biblia la pusieron como magos, entendemos de que Herodes en su burla, como se sintió burlado, pues mandó a dar una orden de matar a todos los niños que habían nacido en Belén y sus alrededores. Esto, según los registros que se tienen, más o menos pudo haber sido la muerte de 20 a 30 niños. Ahora bien, Belén era una ciudad que en aquella época era muy conflictiva y había muchos asesinatos constantemente. Hay algo que llama la atención. El relato de la muerte de los niños de Belén no se encuentra en ninguna parte de la historia hasta el día de hoy y tampoco está relatado en ningún otro lugar. Tampoco los historiadores de la época lo registraron. Eso no quiere decir que no sea verdad. Lo que quiere decir es de que la cantidad de niños que murieron en aquella época también era parte del producto de la delincuencia que se manejaba. Eran ciudades en las cuales las muertes eran muy constantes y por lo tanto relatar o no un hecho, por más o menos revelante que fuera, no significa de que no sea parte de la historia real que Mateo nos está contando. Así es de que vamos a tomar como literal la historia y aunque no existen relatos en otros documentos, pero sí es necesario aclarar de que la Biblia no nos va a engañar ni nos va a meter en esto. Así es de que dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí viene también otra peculiaridad del libro de Mateo. Mateo vuelve a tomar una historia del Antiguo Testamento relatada por Jeremías cuando el pueblo de Israel venía de Babilonia y pasaron hacia Jerusalén, pasaron por Ramá donde está la tumba de Raquel y en ese preciso momento Jeremías en una forma poética dice que incluso Raquel está llorando en su tumba por la muerte, por el retorno de sus hijos en la forma que los vio regresar, pero también por el lamento de todas las pérdidas que se habían tenido. Entonces viene Mateo y también de una forma coloquial de lo que acostumbraban, como hemos dicho, los judíos tratando la manera de relacionar un evento pasado con algo que está sucediendo en el presente, también retoma esta historia de Jeremías del capítulo 31 donde él hace mención de esto. Ahora, él dice también acá que esto está relacionado a la muerte de los niños. Bueno, aquí sí hay una parte que es muy importante y es de que queda la cercanía de Ramá. Muchas madres han de haber llorado la muerte de sus hijos y en alguna manera u otra han de haber recordado este tipo de pasajes. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. No necesariamente tú tienes que estar en la tierra prometida o tienes que estar en la iglesia, tienes que estar en tu aposento alto para que Dios te revele las cosas que tienes que hacer. En este caso, como era común en el mundo judío de que fueran revelados por sueños las decisiones que se tenían que tomar porque era tomado en cuenta como palabra verdadera, también José recibió este sueño en Egipto y se le dice que puede regresar confiadamente porque aquel y aquellos, porque después dice, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño, según el versículo 20. Han muerto los que procuraban, es decir, no solamente Herodes, todos los del Sanedrín que estaban afectados por el nacimiento de un niño y podrían ver en riesgo sus puestos políticos que ocupaban y la jerarquía que tenían en la sociedad aristocrática de aquella época, también se veían amenazados, por lo tanto estaban de acuerdo con la muerte de estos niños, incluyendo la de Jesús. Y cualquier persona que
considere que sus intereses están siendo violentados o puestos en peligro por la condición de una persona ajena, pues van a tratar siempre la manera de eliminarla. Y eso es lo que pasa en el mundo actual. Muchos quieren eliminar a Jesús de sus vidas porque consideran de que están siendo menoscabadas sus intenciones de crecimiento o de ambiciones que tienen. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, Arquelao se convirtió en un rey, hijo de Herodes el Grande, peor que su padre. Entonces, por lo tanto, dice, Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre. Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, donde gobernaba el otro hijo de Herodes, hermano de Arquelao, que era Herodes, también el nombre de Herodes, Herodes Antipas. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, no menos, ya le vamos a explicar esto, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Aquí viene una complicación bien grande para muchos que les gusta escudriñar las escrituras. No hay ninguna profecía de ningún profeta que diga que sería llamado Nazareno. Esto está relacionado más que todo por medio de Mateo para establecer de que había una relación de este niño más que todo con la genealogía que traía de su padre David y del vástago de Isaí. Y esta palabra vástago es la que se relaciona más parecida a Nazrit, que es nazareno. Así de que muchos han creído de que a eso se refería, no era decir nazareno, sino de que sería llamado el vástago de David. Así de que es más probable que a eso se refería, pero en alguna traducción o alguna idea que también Mateo quiso trasladar, pues no lo hizo de una manera para poder mentir, sino de que lo hizo con la intención de que se estableciera de que el niño iba a vivir en Nazaret, que iba a ser criado allá. Nazaret no es menos importante. Nazaret es el mejor lugar en el cual podemos encontrar que el niño Jesús pudo haber sido criado. ¿Por qué? Por su situación geográfica. No como Caná de Galilea, no como Belén, que Belén también es muy importante, pero todavía en la región de Galilea, en el área geográfica donde está ubicada Nazaret, tiene una situación muy privilegiosa porque queda en una colina donde podemos ver hacia un lado el Mar Muerto, podemos ver también las colinas que dan hacia el Jordán, donde termina la frontera del Imperio Romano, y también veamos a Jesús de niño. Subía por colinas y miraba el camino donde llevaban las fronteras. Miraba hacia el Mediterráneo, o sea, mirando hacia el occidente, y podía ver toda la inmensidad del mar Mediterráneo y poder observar también las rutas marítimas que ahí se establecían, que eran muchas en aquella época, las embarcaciones que zarpaban de Aco, y él podía divisarlas desde ahí. Entonces estaba viendo en su mente la ampliación de todo un mundo por conocer, tanto las fronteras como aquello que se expandía hacia el Mediterráneo, todo el occidente que se dirigía hacia el imperio, al centro del Imperio Romano. Y por otra parte también podía verse desde Nazaret, se puede ver las regiones que conducen hacia Egipto y todos aquellos caminos que durante muchos años han sido importantes, que han pasado por ahí el pueblo de Egipto cuando regresaba, las caravanas de la ruta de la seda. También podemos encontrar ahí los caminos por los cuales pasó Napoleón, los caminos por los cuales pasó Alejandro, ya estamos hablando en la época actual. Es decir, desde Nazaret también Jesús pudo divisar todo el crecimiento de aquellas circunstancias que manejaban los comercios, el imperio y también los límites de los imperios, donde podemos determinar de que Jesús se crió en el mejor lugar para que un niño pueda aprender y tener curiosidad por todas las cosas que se están presentando en el mundo. Si lo vemos de esa manera, cualquier niño tiene una oportunidad. Cualquier persona que se críe en cualquier lugar por diferentes circunstancias llegue a que él no maneje y tenga que llegar a criarse
en cualquier lugar del mundo, pues tiene todas las oportunidades para poder crecer siempre y cuando se levante de su lugar y vea más allá. Así de que le hago un llamado para que usted también encuentre una solución a los problemas que en su vida puedan estársele presentando, en los cuales usted sienta que hay detenimiento. Dios está con usted y esperemos que todo sea para bien. Le hago un llamado finalmente para que usted también comparta esta palabra por medio de YouTube y también por medio de las redes sociales, y también comparta para que otros puedan tener conocimiento y puedan llegar al entendimiento que necesitan arrepentirse de sus pecados, entregándole sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Hágalo de la siguiente manera: Señor Jesús, dígale: yo me arrepiento de mis pecados, perdóname, soy pecador, estoy aquí el día de hoy para entregarte mi vida, acéptala. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos en el próximo programa. Nos despedimos con el corazón abierto para esperar la próxima enseñanza. Que Dios me le bendiga a todos. Amén y amén.